¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Vamos a trabajar en ciudadanía, ¿no? Bueno, en el caso de ciudadanía, por favor, vamos a tratar el siguiente tema, conocido como las limitaciones de la democracia y la tendencia a la corrupción, ¿no? Bueno, como ustedes saben, prácticamente la corrupción es un mal muy fuerte que nosotros tenemos en nuestra sociedad, en donde prácticamente podemos establecer de que se realizan actos fuera de las normativas de ley, ¿no? Y que obviamente pues brindan un beneficio de cierta manera a un solo grupo o una sola persona en cambio de comisiones o un beneficio personal, ¿no? La corrupción. La corrupción es un delito y un fenómeno social y económico y político que consiste en actos ilegales para conseguir la realización de intereses personales o grupales, ¿no? Es un acto de abuso de poder que lo cometen las personas que llegan a espacios de poder públicos o privados, ya sea con autoridades o como parte de la burocracia, ¿no? Entonces, prácticamente podemos establecer de que la corrupción es un acuerdo que se realiza entre grupos o entre personas con actos ilegales, ¿no? Es decir, que prácticamente se ofrecen pagos, se buscan directamente lo que son beneficios a cambio de un favor o de otro en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer que en sociedad podemos encontrar que prácticamente encontramos lo que son actos de corrupción en los parámetros políticos, sociales, culturales que tiene nuestro territorio, ¿no? En donde los podemos observar día a día. Y que obviamente han debilitado lo que son las bases fundamentales de los derechos, ¿no? Derechos directamente como el respeto, como el compromiso, como la verdad, la justicia, y que obviamente pues afecta en todos los países del mundo, ¿no? Eventualmente nosotros podemos observar que la corrupción prácticamente da un beneficio, ¿sí? A grupos o a personas en un determinado aspecto a cambio de un favor, ¿no? La corrupción política. La corrupción política está presente en todos los países del mundo. La función del Estado de servir al pueblo se ve distorsionada por actos realizados por personas que no cumplen su función de una forma honesta, sino que buscan la forma de servicio del poder para beneficios personales, familiares, de sus amistades o del grupo al que pertenece, al que representa. Es un mal extremadamente grave para la democracia porque impide la realización del bien común. Aproximadamente 30 billones de dólares anuales se paga en sobornos en el mundo. Entonces, miren, la corrupción se ve más fuerte en la política, ¿no? En las autoridades, en los jueces, en los gobiernos, en los presidentes, en los asambleístas, en los concejales, alcaldes, en donde prácticamente las autoridades máximas no tratan de realizar su función de manera honesta, ¿no? Ya que de una u otra manera tratan de sacar un beneficio personal del Estado, ¿sí? Favoreciendo lo que son familiares, amigos, grupos, beneficios personales, y que obviamente no permite que la democracia se desarrolle de la manera más honesta, más transparente del caso, ¿no? También se establece de que por cada año se paga aproximadamente 30 billones de dólares anuales en sobornos en el mundo. Entonces, miren, cuando prácticamente nosotros encontramos en nuestra sociedad actos sumamente fuertes, actos directamente de corrupción, actos directamente que no permitan que la democracia avance de la mejor manera, son delimitantes, ¿no? Y por ende, pues la corrupción debe ser castigada con todas las normativas de ley, con todas las justicia necesaria con la finalidad directamente de erradicarla, ¿no? Pero sin embargo, es un mal muy fuerte en nuestra sociedad y que obviamente pues no la hemos podido erradicar de la mejor manera, ¿no? Si bien es cierto, nosotros también podemos establecer que prácticamente encontramos lo que son parámetros que netamente no ayuda al mejorar lo que es la democracia,
sino más bien tratan directamente de obtener un beneficio propio, ¿no? Y eso en ley y en Estado prácticamente se deberían reformar con la finalidad de que todo se cumpla con todas las normativas, ¿no? Efectos de la corrupción. La corrupción causa graves problemas a la democracia. La debilidad porque impide que se cumplan propósitos de igualdad y vida digna para todas las personas. Perjudica al crecimiento económico de los países, provoca inestabilidad política, impide la aplicación de ley y aleja a los inversionistas, ¿no? Limita el desarrollo de las empresas. Caiden 1997. Entonces, si bien es cierto, aquí la corrupción prácticamente, ¿no? Delimita lo que es o debilita también de igual manera el crecimiento económico en igualdad de condiciones de las personas, da lo que son beneficios a ciertos grupos y provoca también lo que son inestabilidad política, ¿no? Además de ello, también podemos establecer de que en el desarrollo de las empresas también se ven inmersas los actos de corrupción, ¿no? Ya que directamente las actividades no se realizan de la forma más transparente posible, de que los beneficios no son equitativos, sino más bien con intereses propios, ¿no? Y que obviamente pues en nuestra sociedad se deben cambiar. Las prácticas de corrupción impiden que el dinero del Estado se destine a atender las necesidades de la población, debilitando su rol para atender las demandas a la población, ¿no? Que encarecen los servicios del Estado, aseguran la exclusión política de los sectores sociales pobres, ¿no? Mantienen la desigualdad social, abren más la distancia entre los ricos y pobres. Favorecen redes de complicidad entre grupos minoritarios, producen impunidad y evasión de sistemas de control, crean nuevos grupos de poder, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, esta corrupción impide de que el Estado reparta de la mejor manera los recursos, los ingresos, a solventar las necesidades que tiene la población en general, ¿no? Que como ustedes saben, hasta el día de hoy, 2025, existen sectores que todavía no cuentan con los servicios básicos, ¿no? Agua, luz, teléfono, lo que son escuelas, unidades educativas, lo que directamente establece lo que es una debilidad por parte del Estado, ya que el dinero no está llegando de la mejor manera, ¿no? También podemos establecer de que mediante la corrupción se abren las brechas entre los ricos y los pobres, ¿no? Además de ello, nosotros también podemos establecer que aquellos grupos que mantienen bastantes recursos evaden directamente lo que son impuestos, evaden normativas, evaden sanciones y que obviamente la clase que no tiene la capacidad de tener recursos también son los más afectados, ¿no? Ya que no es lo mismo directamente cuando una persona que tiene dinero cometió actos de corrupción, paga una cierta indemnización y obviamente sale. Sin embargo, otra persona que tal vez cometió el mismo error no tiene los recursos necesarios para pagar una indemnización, eventualmente pues va a la cárcel, ¿no? Y esos son factores que obviamente pues declinan sobre la eventualidad de la democracia en nuestra sociedad, ¿no? Ya que estos actos prácticamente no son realizados de la mejor manera, no son honestas y obviamente no permiten el crecimiento en nuestra sociedad, ¿no? Tal caso directamente debilita la democracia, se pierden valores importantísimos y que obviamente lo hacen con la finalidad de favorecer a diferentes grupos o gremios, ¿no? Como ustedes saben, directamente en nuestra democracia, ¿sí? Podemos establecer de que todas las prácticas realmente para erradicarla han sido muy difíciles de manejar, ¿no? Ya que directamente nosotros podemos observar lo que es corrupción tanto en el deporte, en la música, en la política, en la economía, en la sociedad, en el Estado, ya que no garantiza el mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Justamente como tenemos época de elecciones en nuestro territorio, realmente las personas que han ganado, no todas ellas van a cumplir con todo lo que nos han ofrecido en campaña, ¿no? Entonces, eso también es un acto de corrupción, ya que prometen situaciones, cosas, eventos, y obviamente al llegar a ocupar el cargo público, no lo cumplen, ¿no? Y buscan de una u otra manera mantener lo que son sus propios beneficios personales,
mantener directamente sus condiciones de vida rentables y solventar sus necesidades y la de los grupos a los que ellos pertenecen, ¿no? Entonces son factores directamente de que detienen a la democracia, no permiten que los valores como la honestidad, la transparencia, el respeto, el equilibrio económico se den de las mejores maneras, ¿no? Si hacemos una comparación también en los países en el mundo, la corrupción existe, ¿sí? Sin embargo, en algunos países desarrollados prácticamente los actos de corrupción son castigados hasta con la muerte. ¿Sí? Y eso obviamente da un ejemplo de cómo directamente las personas deben comportarse en todos los parámetros, pero a pesar de estas normativas, la corrupción todavía se mantiene, ¿no? Por ejemplo, en países desarrollados como Estados Unidos, hablamos también de Alemania, de Francia, hablamos también de la mayoría de los países europeos, de China, de Corea del Sur, de Corea del Norte, de Japón, bueno, de los países asiáticos, prácticamente los actos de corrupción se ven muy fuertes, ¿no? Entonces, miren, realmente podemos establecer de que la manera más adecuada, en este caso, para eliminar los actos de corrupción, es prácticamente fortalecernos en valores, ¿no? Indicar a los jóvenes, a los niños, el valor directamente del ser honestos, el valor directamente del respeto, el valor directamente de la integridad, el valor directamente de tratar de hacer las cosas de la mejor manera, tratar de hacer el bien, tratar de basarse directamente a la normativa en política en base a la Constitución, ¿no? Evitando totalmente el nepotismo, evitando directamente lo que son lucros a beneficios personales, familiares o grupales, ¿no? Por ende, pues sería una situación fundamental para que nuestra economía también mejore y sobre todo la democracia sea instalada de la mejor manera, ¿no? Cuando nosotros observamos que un presidente, un país, mejora en su economía, tanto en la política, tanto en sociedad, en el Estado, o la música, en el deporte, es gracias directamente a que los actos de corrupción, sí, prácticamente se han terminado. Es decir, mientras menos corrupción exista, más dinero hay, en este caso, para solventar todas nuestras necesidades, ¿no? Pero esperemos en algún momento, pues, que nuestras normativas de justicia cambien, mejoren y de una u otra manera traten de mejorar nuestras condiciones de vida, pero erradicando la corrupción, ¿no? Y eso directamente lo podemos hacer desde casita para que las futuras generaciones prácticamente logren mantener una sociedad de respeto, de honestidad y sobre todo, pues, mejorar la democracia para que todos podamos vivir en conjunto, en armonía, siempre mejorando nuestras condiciones de vida, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, en Ciudadanía. No se olvidará revisar los videos, revisar las actividades en la plataforma. No se olvide, por favor, de presentar los documentos, que todos tengamos al día. Y de mi parte, chicos, tengan un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos vemos la siguiente semana, ¿no? Y también no se olvidará, por favor, de tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Un bonito día, chicos, cuídense mucho.